nosotros podemos vivir mejor. El Perú seminal, Perú nuevo amanecer, Fujimori, presidente de Merced. Marca el 90, el símbolo del cambio. Con un simple spot y sin mayor pergamino en la política, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, un casi desconocido ingeniero agrónomo, se convertía en presidente de la República en 1990, derrotando de manera inesperada al renombrado Mario Vargas Llosa. Durante 10 años, la imagen de Fujimori provocaría todo tipo de opiniones, elogios, críticas y cuestionamientos que estallaron el 5 de abril de 1992, cuando cerró el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Los derechos civiles y constitucionales fueron vulnerados. Tanques y militares tomaron las calles y se apostaron en las entidades públicas y medios de comunicación. Se arrestó a políticos y periodistas. Respeto, usted no viene acá a empujarme. ¿Sabe quién soy yo? Oscar, tranquilo. Señor, sube al carro. Sube al carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy el carro con los abogados. Acá se retira. Sube al carro, señor. Los simpatizantes del Chino destacan que en su primer gobierno se logró la captura del recientemente fallecido terrorista Abimael Guzmán, que el país dejó atrás una larga crisis económica heredada de Alan García y que se logró poner fin al conflicto bélico con el Ecuador. Esos logros le permitieron ganar su primera reelección al exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Pero los cuestionamientos y revelaciones periodísticas, surgidos a partir de su reelección en el año 2000, revelaron la siniestra maquinaria que operaba desde Palacio de Gobierno. Las acusaciones de fraude electoral comenzaron a deteriorar su imagen, pese a que siempre lo rechazó. Sin embargo, meses después de asumir su tercer mandato, la aparición del video Curi Montesinos supondría el fin de una década de régimen fujimorista en el país. Fujimori puede darse el lujo de decir que fue el primer presidente del Perú en renunciar vía fax desde Japón, a donde viajó desde Brunei. En la tierra de sus ancestros, vivió 7 años, donde incluso intentó postularse sin éxito al Senado, buscando una inmunidad. En el 2005 decidió retornar al Perú vía escala en Chile, pero fue detenido al tener una orden de captura internacional de Interpol. Tuvieron que pasar 2 años más para que la justicia chilena aprobara su extradición. Ni bien tocó suelo peruano, fue conducido a las instalaciones de la DIROES. En el 2009, la Corte Suprema lo condenó a 25 años de prisión como autor mediático de las matanzas del Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. También fue sentenciado por pagar $15 millones a su ex asesor por espionaje telefónico a políticos, empresarios, por el pago a medios de comunicación y la compra de congresistas descubierto con los Bloody videos. Pese a las irrefutables pruebas en su contra, Alberto Fujimori siempre negó conocer de las acciones que realizaba Montesinos, su asesor. Rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! En los últimos años, sus constantes traslados a una clínica fueron motivo de cuestionamientos sobre si su real estado de salud era delicado. La Nochebuena del 2017, Fujimori fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero la medida fue anulada meses después por la Corte Suprema, indicando no se puede conceder a sentenciados por crímenes de lesa humanidad. Durante la pandemia casi nunca salió de la DIROES. Aún así, sus hijos pidieron al Poder Judicial la excarcelación de su padre ante el riesgo de contagio del COVID-19, pero fue rechazado. Pese a estar en prisión, Alberto Fujimori se mantuvo activo políticamente a través de su hija Keiko, quien en 3 ocasiones intentó llegar a la presidencia para indultar a su padre. A sus 83 años, la salud de Alberto Fujimori se vino deteriorando.
El ingeniero, nacido un 28 de julio de 1938, fecha que en un momento también fue cuestionada, deja sentimientos divididos entre seguidores que le reconocen acabar con el terrorismo y sus detractores, quienes lo recordarán como uno de los gobernantes más corruptos de la historia.